Hola chicos, Historia del Arte y de la Cultura 194. Bueno, vamos a ver un navegante portugués interesantísimo. A mí se me ha hecho un poquito largo la preparación. Estuve cogiendo apuntes de las páginas web, básicamente de internet. Y al final, después de haber llenado varios folios y esto, digo, mira, ¿sabes qué? Cojo directamente el artículo de mi amiga la Wikipedia, que desde aquí otra vez gracias por el servicio que está prestando a la humanidad, yo diría. Y así no me pierdo los datos, algunos podré fiarlos al papel más que a la memoria, que ya va flaqueando, y en todo caso vosotros, los que os interese para estudiarlo o para profundizarlo más, podéis seguir directamente también con unas hojas sacadas de la impresora el vídeo y ampliar o todo lo que queráis. O sea, facilitaros la faena. Ya que os aburro, pues facilitaros la faena. Bueno, al principio hace un resumen de todo esto, y digo el resumen, puesto que luego me voy a explayar. Lo evitamos, así acortamos un poquito el vídeo. Y vamos a empezar directamente por el principio, la biografía. ¿Quién es? ¿Dónde nació? ¿Cómo se llamaban sus padres? Por cierto, bien fácil de recordar porque se llamaban igual que los reyes católicos. Isabel y Fernando. Vale. Ahora, tuvieron también bastantes hijos, ya lo verás. Dice, sabemos poco, es cierto, respecto a la vida de Pedro Álvarez Cabral. Que si no te lo había dicho quién era, pues el señor Pedro Álvarez Cabral, que es como, con este segundo apellido es con el que más se le conoce, que era el apellido de su padre. Dice, antes o después del viaje que le llevó al descubrimiento de Brasil. Nace en el 67 o el 68, no queda claro. En todo caso, si divides este siglo, el siglo XV, en 1400 y pico, en tres, un tercio, otro tercio y otro tercio, hasta el 1500, aquí, en el segundo tercio, es donde nace Pedro Álvarez Cabral. De forma que en el 1500, que va a ser la fecha más importante, la fecha resplandeciente de la vida de Cabral, él tenía entre 32 y 33 años. Claro, como no saben fijo en la fecha de nacimiento, pues también te dice ¿cuántos años tenía cuando descubrió Brasil? Pues 32 o 33. ¿Nace dónde? Pues en Belmonte, una ciudad o un pueblo allí en la Portugal media, en la Portugal central, donde entran las cordilleras que vienen de España buscando el Atlántico, en concreto por una de un nombre precioso, la Sierra de la Estrella. ¡Oh, qué bonito! Pues en las inmediaciones está Belmonte, que significa bello monte, un pueblo interesante. Dice, muy cerquita de lo que hoy en día es Covillana, que debe ser un pueblo pues más famoso que Belmonte. Hijo de Fernando Álvarez Cabral y de Isabel Gouveia, y uno de los 5 niños y 6 niñas de la familia, o sea, en total 11 hermanos. 11 hermanos. Él era de los varones, de los 5, y luego había otras 6 niñas. Fue bautizado como Pedro Álvarez de Gouveia, o sea, con el primer apellido del padre y el primero de la madre, Álvarez Gouveia o Gouveia. Y solo más tarde, supuestamente tras la muerte de uno de sus hermanos mayores, él utilizó el segundo apellido del padre, que era el más afamado, el que se había constituido pues como el mote, el apellido, aquí los Cabral, utilizó también el Cabral. El escudo de armas de su familia, pues siendo Cabral, 2 cabritas. Bien fácil. Aunque él, como no era el primogénito, no podía utilizarlo.
criado como miembro de la nobleza portuguesa. En aquel tiempo no había escuelas, solo estaban las escuelas catedralicias o las escuelas eclesiásticas y una labor docente de muchos párrocos de pueblo, que ya te he contado en otros vídeos, que era principalmente para la enseñanza de latín que permitiera a los hijos de los humildes, con el conocimiento de latín, ir, eso sí, con la cuchara de palo colgada para ir mendigando alimento, a las universidades. Aquí en Portugal, pues los centros de estudios más afamados eran Coimbra, creo no equivocarme. Pues él no. Los nobles o fichaban un preceptor, un maestro particular, para que le diera clases a su hijo. Recordemos el caso afamado del conde Lucanor, Espera, ahora no me viene el conde Lucanor, no, son los cuentos, por supuesto. Espera, es de Villarreal, en Alicante. No, de Villarreal, no, de Villena. Jolín, ahora no me sale el nombre, ya me saldrá. Un literato español, que tuvo un preceptor en su casa. Bien, dice, criado como miembro de la nobleza portuguesa, entonces los nobles decían, a ver, hijo, aquí en el pueblo poco vas a hacer, a ver si puedo mandarte a la corte, que ahí hay mucha gente, hay mucha cultura, y te podrán educar si te cogen entre los hijos de los nobles. Mandaban entonces a Alfonso V de Portugal, solo cuando contaba 12 años. También había internados. En mi tiempo de crío se estilaba mucho el internado. Cuando el niño vivía en un medio rural donde no había escuelas, pues sus padres, si tenían posibles, les decía, mira hijo, vete allí. Y allí comía, dormía y estudiaba. Los internados, pues aquí también, lo mandaron a la corte. Se le educó pues en humanidades, no en ciencias, sino en humanidades, es decir, en letras, en latín, y también incluían astronomía y algo de matemáticas, etc. Y fue entrenado, como todos sus compañeros, en la lucha de armas y sobre todo cuerpo a cuerpo, que luego le vendría muy bien. Él, siendo hijo de noble, una de las posibles, más posibles soluciones para su vida era la carrera militar. Estaba a punto de cumplir los 17, que 17 en aquel tiempo no era un adolescente, 17 en aquel tiempo era un ser muy maduro, se estilaba así la vida. El 30 de junio se le nombra joven fidalgo, hijo de algo. Es decir, tú no eres un hijo de nadie, tú no eres un hijo de nada, no, tú eres un hijo de algo. Eres importante. Y de ahí viene fidalgo, fijosdalgo, etc. Que era un título de los menores que se concedía a los jóvenes nobles, es decir, algo así como el primer titulillo que se le daba. Luego ya por sus hazañas ya podría obtener más menciones, que se lo da el rey sucesor de Alfonso V, que es el Juan II. Luego ya no hay muchos registros de él. Se supone que, al igual que otros muchos jóvenes hidalgos de Portugal, iría a hacer sus pinitos de guerra al norte de África, luchando contra sus amiguitos, entre comillas, que siempre fueron los árabes. Perros y gatos, portugueses y árabes. Una batalla enconada que venía de largo ya, porque recordemos que Portugal también tuvo que hacer su propia reconquista, igual que la hizo España. Ellos acabaron antes. Algunos dirán, es que más estrecha. Bueno, pues ellos acabaron antes. Nosotros la acabamos en 1492. Pero empezarla pues por los mismos años. Allá conquistaron España en el 711. Pues imagínate todo el tiempo, 8 siglos y pico de guerra contra los árabes. Y de ahí les venía la genética, el genoma antiárabe, entre comillas. Y no hay que estimular
los rencores, ni las rencillas, ni aunque sea aludiendo a motivos históricos. La historia no tiene que servir nunca, y sin embargo muchos la utilizan para resucitar animadversión. Sobre todo muchos políticos sin escrúpulos que para concitar gente, para concitar voluntades, recurren a la historia para unificar. Oh, fíjate que os mataron, que os esto, que os lo otro, tenéis que estar ¿con quién? Conmigo, por supuesto. Viva la política. Qué mal hace eso, qué mal hace la historia contada con rencor. Hace mucho mal. Yo siempre las cuestiones históricas las rehuí en cierta manera, pero en algunos casos, como en este que se toca al látere, no te puedes saltar, no te puedes salir. Pero vamos, que os sirva de aviso. Cuando os cuenten historias, aquel que subyace en él el ánimo de ponerse en contra de alguien, para empezar, no respetará mucho la verdad. La aumentará por el lado que a él conviene y la disminuirá o se callará aquello que no le convenga. Le concedió un subsidio, es decir, una pensión, un sueldo, como servidor del Estado, como servidor de Portugal. Luego también le hicieron caballero de la Orden de Cristo. Caballero de la Orden de Cristo. Dice, no existe una descripción física, puesto que los biógrafos y Cabral ya veremos que vivió a la sombra de otro gran conquistador que fue su precedente en las conquistas, que fue Vasco da Gama. Y ya veremos que el pobre tuvo que chupar mucha rueda, como hoy se dice, y caer en el olvido, en el anonimato casi durante 300 años, hasta haberse olvidado incluso el pobre de dónde estaba enterrado. Injusticias de la historia, siendo el descubridor de una de las naciones más importantes para Portugal, como ha sido Brasil. Dice, solo se sabe que igualaba la altura de su padre, que era de 1,90 metros. Caramba, era un tiarrón. El carácter de Cabral ha sido descrito como un señor culto, cortés, educado, prudente, generoso, tolerante con los enemigos, no como su compañero casi Cabral, aquel que quemó el barco con 400 árabes dentro. Bueno, y le llamaron el terror de los árabes. Pero también reconocen que era un poco vanidoso, y también muy preocupado por el respeto que se le debía. Yo soy noble, tengo una posición y se me debe un respeto, que no se me debe un respeto y un tratamiento especial. Y era ahí puntilloso. El que no lo trataba, oiga, que yo soy. Bueno, en 1500, el 15 de febrero, o sea, primeros de año de 1500, que va a ser muy importante este año. Primeros de año de 1500. Cabral fue nombrado capitán mayor de una expedición destinada a la India. Una expedición destinada a la India. La India, reconozco que me ha quedado desproporcionada. Debería ser bastante más grande. Pero aquí dibujar mapas es dificilillo. Me ha quedado pequeña, pero bueno. Espero que disculpéis esto, ya que me disculpáis tantas cosas. Era costumbre en aquella época que la corona portuguesa, no la corona portuguesa, todas las coronas de Europa, nombrasen nobles para comandar expediciones navales por mar o militares por tierra. Independientemente de su experiencia. Oiga, pero que este no sabe lo que es un timón. No, pero es un señor, sobre todo, que me es fiel.
sé que él no me va a traicionar, porque las intrigas entre las familias nobles para acceder a la monarquía siempre estaban allí, intrigando. Y si tenías un señor fiel, dale un buen cargo, dale responsabilidades. Oiga, que no sabe, es igual, me es fiel. Es decir, se puso la fidelidad, en muchos sitios se puso la fidelidad versus la fidelidad contra la capacidad. Pero era más importante. ¿Por qué? Decían, bueno, me es fiel, tiene un gran sentido común, estamos hablando ya de Cabral, y yo, para lo que le voy a mandar a hacer, que es una expedición naval, le pondré a su lado unos buenos apoyos. Cogeré a los mejorcitos navegantes que hayan demostrado. Y a este le pusieron 3. Le pusieron un triángulo de apoyo técnico, de apoyo naval. Dice, esta práctica, claro, era arriesgada. Dice, porque a veces, pues podrías tener buen tino, tu rey, al nombrar capitanes de mar, como tuviste con Alfonso Albuquerque o con Joao de Castro. Dice, y no en otros altamente incompetentes, y no cita ninguno. Que señor mal moderado. Dice, han sobrevivido pocos detalles respecto a los criterios utilizados tal. Lo de la lealtad. Entonces se convirtió en un capitán mayor, que iría acompañado de otros navegantes más experimentados, estos 3, con la misión de proporcionarle ayuda, lógicamente, entre ellos Bartolomeu Díaz, del que tenemos vídeo. Diogo Díaz, del que también hemos hecho bastante mención, y Nicolau Coello. Estos navegantes comandarían, junto con otros capitanes, 13 navíos. Portugal echaba la casa por la ventana y, sobre todo, para responder al trato que había recibido y a todas las agresiones que había recibido el anterior, que fue el que llegó a la India primero, Vasco da Gama, y se la llamó la expedición del castigo, de la venganza. 13 navíos, y los iba a comandar Cabral, amigo y muy afecto y muy fiel al rey. 1.500 hombres iban, que no eran pocos. De los 1.500, 700 eran soldados, es decir, menos de la mitad. Los restantes, pues eran plebe, pueblo común, sin entrenamiento o experiencia para el combate. La flota tenía sus divisiones. La primera se encontraba compuesta por 9 naves y 2 carabelas con destino a Calicut, en la India. Es decir, 9 naves y 2 carabelas. El que quiera ir haciendo recuento de las naves con las que salió, dónde las deja, las que se perdieron, las que naufragaron. Vamos, es como si un pastor hubiera salido con 13 ovejitas, y a unas las pierde, a otras las deja ahí, a otras las manda para allá, y al final, cuando llega de vuelta y dicen, ¿qué ha sido de tus 13 ovejitas que te di? Pues mira, tantas hicieron esto, tantas tantas otros. Es un buen entretenimiento. Matemáticas, pero un buen entretenimiento. Dice, 9 y 2, con destino a Calicut. Aquí. A Calicut. Aquí era ella. La Wikipedia, como hacen traducciones muy automatizadas, pues varias veces ha confundido Calicut con Calcuta, que no tiene nada que ver, claro. Calicut y Calcuta. Por eso que te vas a encontrar en algunos sitios Calcuta, pero ¿qué pinta que Calcuta? No, es Calicut. Un error que ha cometido la traducción. El objetivo era establecer relaciones comerciales y una factoría, es decir, un sitio estable donde se pudieran tratar las especias, y mejorar los tratos económicos de su adquisición, de su envase, etcétera, etcétera. La segunda división, constituida por una nave y una carabela, es decir, 11
que ya hemos contado, más 2 serían 13, que iban destinadas a Sofala. A Sofala, que es, aquí está Mozambique, y aquí en el centro de Mozambique está Sofala. Aquí. O sea, esta zona, este punto, ya el rey quería constituirlo como algo superestable. Y dijo, de las 13 naves, 2 son para ir a Sofala y hacer allí las gestiones que haya que hacer. Muy bien. ¿Y qué le reportaba a Cabral el hecho de hacer este servicio a la corona? De ir hasta allá. Pues dice, tenía derecho a 10.000 cruzados. Cruzados era la moneda de entonces, antigua moneda portuguesa, equivalente aproximadamente a aquellos 10.000 cruzados a 35 kilos de oro. Que no era nada de poca monta. También tenía derecho a comprar 30 toneladas de pimienta por su propia cuenta, es decir, independientemente de las que se compraran para el reino. Y tenía a gestionarlas y favorecerse por su iglesia, para transportar de vuelta a Europa. O sea que cuando llegaran con la pimienta dirían, aparta esa, que esa es las de Cabral. Y estas son las de la corona. La pimienta podría ser entonces revendida por la corona portuguesa libre de impuestos. Es decir, la corona las vendía, las de Cabral, pero libres de impuestos. O sea que Cabral no tenía que pagar el impuesto, como todos los demás que sí. Asimismo, se le autorizó el hecho de comprar 10 cajas de cualquier otro tipo de especia, libre también de impuestos. Aunque el viaje era muy peligroso, Cabral tuvo la posibilidad de convertirse en un hombre muy rico siempre y cuando regresase con seguridad a Portugal, que no era fácil regresar. Ya sabemos que las poblaciones venían medianas. Todas aquellas grandes expediciones, pues no era nada raro que decían, murió, y aquel murió, y aquella banda se hundió. En unos porcentajes elevadísimos. Ya lo veremos. Dice, si llegas, así que procura llegar por la cuenta que te tiene. Luego también las causas que movieron a Portugal. Bueno, pues hace un repaso de las causas que motivaron todos estos viajes y toda esta expansión de Portugal. Empieza por la más noble, quizás, el deseo de difundir el cristianismo católico en tierras paganas. Había también una larga tradición de guerra, ya hemos dicho con quién, con los musulmanes. No confundamos musulmanes con árabes, porque musulmanes son adeptos religiosos, es decir, son los islámicos, los del Islam. Islam es la religión. Y entonces a los del Islam se les llama a sus adeptos musulmanes. Cosa que árabe es una raza, es una etnia. Y dentro de la etnia árabe, aunque la inmensa mayoría practique o esté, anexionada a la religión, al Islam, hay otros árabes que pueden ser totalmente agnósticos o que tengan otras religiones distintas. Dice bien durante la construcción que esta animadversión ya venía de lejos de cuando ellos tuvieron que construir la nación portuguesa conquistándosela dentro de la península. La lucha se expandió primero por el norte de África. Se venían retirando de África, pero allí también los combatían. Y finalmente hasta el subcontinente indio. Es decir, llegaron aquí y aquí volvieron a encontrarse el perro y el gato. Y se las tuvieron. Y por último, la corona portuguesa estaba tratando de obtener una participación lucrativa en el comercio, que esto también no lo podemos evitar, en el comercio de oro y esclavos, se vendían ambas cosas, oro y esclavos, del oeste de la costa de África. Y luego, evidentemente, el más sonado, el más puesto en candelero, pues las especias de el sur asiático. La flota
bajo el comando de Cabral, que entonces tenía, ya hemos dicho, 32 o 33 años, partió de Lisboa el 9 de marzo. El 9 de marzo de 1500. El 9 de marzo de 1500. Es curioso porque en los primeros meses de ese año de 1500 hubo dos españoles, de los que luego hablaremos, que también llegaron a Brasil, pero con unas llegadas que no fueron relevantes, que no tuvieron trascendencia. Cuando hablamos de estos grandes descubrimientos, lo mismo el de América que el de la Atlántida, que el de Australia, etcétera, se ha demostrado, y se puede demostrar fácilmente, que otros llegaron antes. Que otros llegaron antes, esto ya lo veremos al final. Pero si esas llegadas no habían tenido relevancia ni trascendencia para la zona visitada, no suelen tenerse en cuenta, sí, pero no tanto como aquellas que supusieron un cambio enorme social, económico, de integración con toda la humanidad, etcétera, etcétera. El día anterior, la tripulación había recibido una despedida pública en Lisboa, ya, que incluyó misa, no podía faltar, y conmemoraciones con presencia y asistencia del mismísimo rey, que a la sazón era, pues, Juan II, creo. Bueno, si no lo es, ya me retractaré luego, pero creo que era Juan II. Y una acalorada multitud, que decían, vamos a conquistar, y además llevamos una gran flota invencible que hundirá y masacrará o lo que sea a nuestros enemigos, que no concebían a sus enemigos como los pobladores de la India, sino los árabes que dominaban todo el comercio aquí y en el Mediterráneo, sobre todo con los otomanos. En la mañana del 14 de marzo la flota pasó por Gran Canaria, es decir, en los días sucesivos pasa por Gran Canaria, la mayor de las Islas Canarias. Luego, pues, tuvo que poner rumbo a Cabo Verde, al archipiélago de Cabo Verde. Al día siguiente, una nave con 150 hombres, comandado por Vasco de Ataída, es decir, salen de Cabo Verde, camino de buscar el sur para dar la vuelta por aquí. Pues un despiste, o llámalo como queramos, una nave con 150 hombres, gobernada por Vasco de Ataíde, desapareció sin dejar rastros. ¿Pero dónde está Vasco? ¿Dónde está la nave tal? No la vemos. ¿Qué hacemos? ¿Les esperamos? No, ya nos encontrarán. Y siguieron. Las 12. De 13 ya menos una, 12. Desapareció sin dejar rastros. La flota cruzó la línea del Ecuador, y sabes que navegó rumbo al oeste, apartándose de las tormentas temidas que estaban por esta zona. Lo que llamaban ellos la volta do mar, la vuelta del mar, una vuelta que se apartaba de esta África, no en todas las ocasiones, pero ya lo consideramos más seguro apartarse de aquí tirando hacia el oeste. Pero tanto tiraron, que toparon con América. Claro, ellos no sabían que era América. Ellos sabían, eso sí, que en el año 494, España y Portugal habían firmado el famoso tratado de Tordesillas, por el que había un tratado anterior que era menos generoso con los portugueses. Entonces los portugueses lograron del Papa ampliar respecto a las islas de Cabo Verde, que ellos ya tenían, dijeron 370 leguas, la legua ya sabes 5 kilómetros aproximadamente, o un poquito más. Bueno, pues estos kilómetros hasta este meridiano, a 370 leguas de Cabo Verde. Este meridiano, hoy, sabemos que es el meridiano 46 grados 37 oeste.
hacia el oeste. Aquí faltaría la O de oeste. Y este era el meridiano del Tratado de Tordesillas. Todo esto, por aquí sería de Portugal. Y del meridiano para allá sería de incumbencia española. Él llega, toca tierra. Bueno, vamos a ver cómo sucedió, que es interesante. Navegó junto a él apartándose de lo más posible del continente africano, utilizando la técnica conocida como la volta al mar. Los marineros vieron algas el 21 de abril. Cuando estarían por aquí ya, vieron algas. Las algas eran un indicio de que la Tierra estaba cerca. Las algas, como sabemos, suelen darse donde hay mayor contenido alimenticio, que es en las proximidades de las costas, aunque no siempre, pero bueno, para ellos era indicativo de eso. Si hemos visto algas, tierra está cerca. Resultó ser justo la tarde del día siguiente, el miércoles 22 de abril, 22 del 4 de 1500, cuando la flota ancló cerca de lo que Cabral llamó el Monte Pascual, porque era Pascua. Estamos en esas fechas y en abril era Pascua, y entonces, aquel monte, vamos a llamarle el Monte Pascual, localizado hoy en la costa noroeste de Brasil. Detectaron la presencia de los habitantes en la costa, o sea, vieron que había habitantes en la costa, y los capitanes, todos los de la flota, de las 12 que iban, se reunieron en el navío de Cabral. ¿Qué hacemos? Vamos a hacer un plan a seguir. Mandó a uno de sus 3 experimentados navegantes, en concreto de Nicolau Coello. Lo había mandado a tierra, que este ya había viajado con Vasco da Gama, Nicolau Coello. Le dijo, mira, desembarca y al contacto, a ver qué te parece a ti, qué podemos hacer. Pisó tierra e intercambió regalos, presentes, con los indígenas. Tras el regreso de Coello, pues ordenó Cabral que la flota tomase rumbo hacia el norte. Tomase rumbo hacia el norte. Cabral salió, llegó y, hizo tierra en la costa, pero luego se desvió al norte, siguiendo, para buscar un sitio abrigado. Y ese sitio abrigado, cuando lo encontraron, le pusieron, pues, lo que andaban buscando, un puerto seguro. Y hasta hoy se llama Porto Seguro, que fue el que Cabral metió sus naves allí. Dice, a unos 65 kilómetros de distancia al norte. Anclaron allí el 24 de abril en ese sitio que lo llamaron Puerto Seguro. Era un puerto natural y un piloto de navío, en concreto Alfonso López, trajo 2 indios a bordo para que hablaran con el capitán mayor. El encuentro fue amistoso y les ofreció presentes también, regalos a los nativos. Los habitantes, ¿qué tipo de habitantes había en aquel tiempo en lo que luego resultaría que era Brasil? Pues mira, estaban en la etapa de cazadores-recolectores. Su alimentación provenía de la caza y de la recolección de frutos, que era lo propio de la auténtica edad de piedra. Los europeos, a todos ellos ya sabes que los llamaron genéricamente indios. Recolectaban alimento por medio de la caza y la pesca, mientras que sus mujeres se dedicaban a una agricultura de subsistencia. Es decir, una agricultura no extensiva, no para vender, no para subsistir. ¿Qué tienes ahí? Unas lechugas, pero qué pocas son. Para los que necesitamos en la familia ya tenemos bastante. Agricultura de subsistencia. Estaban divididos en numerosas tribus. No tenían concienciación de grupo genérico, de grupo extenso. No, eran tribus. Esto era lo del mundo primitivo. La tribu que encontró Cabral en concreto fue la tribu de los
Tupiniquín o Tupiniquín. Algunos de ellos eran nómadas, es decir, viajaban con sus rebaños, y otros sedentarios. O sea, unos no viajaban con sus rebaños, no. Nómadas que se trasladaban de sitios. No, ahora nos trasladamos a aquella zona porque en aquella zona están estos frutos que se dan ahora en este momento y tendremos alimentación. Es decir, ellos, de tantos siglos de existencia en aquellas tierras, sabían cómo cambiarse para encontrar los mejores recursos alimenticios. Esos eran los nómadas. Y otros que ya se habían resuelto su subsistencia de una forma estable sin tener que moverse, y eran los sedentarios. O sea, la sociedad nómada en busca del alimento, sedentarios son capaces de obtener alimentos sin moverse de un sitio. El 26 de abril, que era el domingo de Pascua, la religión se seguía viviendo intensamente, con un número cada vez mayor de nativos curiosos. Cabral ordenó a sus hombres la construcción de un altar en tierra, donde un religioso, Enrique de Coimbra, ofició una misa católica, de la que se tiene constancia que, lógicamente, fue la primera misa celebrada sobre lo que sería Brasil. No sobre América, porque seguramente que los españoles, que ya llevaban desde el 92, habrían dicho no una, sino muchas misas. Se ofreció, muy curioso el detalle, se ofreció vino como una pleitesía, como una cortesía hacia los nativos. Probad esto, que es muy bueno. Probad el vino. Pero no les gustó la bebida. Y es que los portugueses no sabían que se trataban de un pueblo, aquello del Tupiniquín y todos los limítrofes, que ya sabían hacer bebidas alcohólicas, obtenidas mediante la fermentación, pues, de raíces, o de tubérculos, o de cortezas, o de semillas y de frutas. Y a ellos, por lo menos a aquellos nativos, les gustaban más sus licores, sus vinos, que los que traían los europeos. Durante los días siguientes, pues almacenó provisiones, agua, alimentos, madera y otros suministros. Construyeron también una enorme cruz de 7 metros, el símbolo de la civilización europea. La cruz, de 7 metros, grande, enorme. Constató que la nueva tierra, se aseguró de que la nueva tierra estaba dentro de lo permitido a los portugueses, como diciendo, no voy a tener problemas, que venga a España, invoque el meridiano de Tordesillas y me diga fuera de aquí. O sea que se aseguró. El territorio estaba, por lo tanto, dentro del hemisferio medio mundo, voy dando la vuelta, atribuido a Portugal. Para solemnizar la reivindicación de Portugal, se levantó otra cruz de madera y una segunda misa fue celebrada el 1 de mayo, en honor a la cruz. Cabral nombró a las nuevas tierras descubiertas Illa de Veracruz, porque él se creía que era una isla. No pensaba todavía que fuera un continente enorme. Creía que era una isla, que por el otro lado y por ambos costados, aunque él no hubiera llegado, tendría agua. Todo lo que se había encontrado hasta en este momento, fuera de África, todo habían sido islas. Las Canarias, el Cabo Verde, etc. La Madeira. La flota... perdona, espera, ¿qué hemos dicho? Al día siguiente, un navío, o sea, de los 12, un navío de suministros de vituallas, bajo el mando de Gaspar de Lemos o Andrés de González, que no se está ahí muy seguro, regresó a Portugal. Dice, sí, esto hay que decirlo cuanto antes a Portugal. Regresó a Portugal para informar al rey del descubrimiento, por medio de una carta escrita por Pero de Camiña, porque también llevaban escribanos. La flota, entonces, a continuación, retomó el viaje. El 2 o el 3 de mayo
de 1500. Estamos en este famoso año, 1500. Navegando a lo largo de la costa este, de Sudamérica. Al hacerlo, Cabral se convenció de lo grande que era aquella costa, que no tenía fin, y entonces empezó a pensar que era un continente y no una isla. El 5 de mayo, la flota ya vira hacia el este, en busca del paso para ir a la India, que era su principal destino. Pensad que las órdenes que llevaban ellos eran de aquí. ¿Y qué habían hecho? Pues se habían metido en un fregado. Pero un fregado que resultó enormemente rentable. Pero claro, no podían olvidar para qué habían salido. Ellos habían salido para llegar a Calicut. Y seguir con el asunto de las especias. Los navíos se toparon, como no podía ser de otra manera, con lo temido. Lo temido para dar la vuelta eran las tempestades, ya famosísimas, y que Bartolomé Díaz, uno de los navegantes que había ido con Vasco de Gama, sabía muy bien lo que pasaba por allí. Y precisamente el más experimentado, Bartolomé, fue el que, no vamos a decir que quizás fuera por atrevimiento, de decir, esto ya lo viví yo y lo mismo que sobreviví la primera vez, sabré sobrevivir ahora, vamos, pues seguidme por aquí. Total que 4 navíos se perdieron en aquellas tormentas. El lugar exacto del desastre es desconocido. Hay quien dice que fue desde el Cabo de Buena Esperanza hasta un lugar que todavía dicen que se veía la costa americana. Eso ya, o sea, hay quien sitúa el desastre aquel, unos por aquí y otros por aquí. Bien, no queda muy claro. Lo cierto es que naufragaron esos 4 barcos y se llevaron la vida de 380 hombres. Los navíos restantes, vete haciendo la cuenta si quieres, perjudicados por el mal tiempo y con sus equipos dañados, se separaron. Uno de los navíos que se había separado, comandado por Diego Díaz, vagó sin dirección, mientras que los otros 6, o sea, de los 11 que quedaban, 4 naufragaron, quedan 7. Uno, Diego Díaz, navegó sin dirección, vagó por ahí sin dirección, y los otros 6 lograron recuperarse, suponemos que ya pasada el cono sur. Se reunieron formaciones, los 6, en 3 y 3. Uno, comandado por Cabral, navegó hacia el este, pasando por el Cabo de Buena Esperanza, o sea, si el desastre había sido por aquí, sobreviven 6, se agrupan de 3 en 3, pasan por el Cabo de Buena Esperanza, determinada su posición y avistando tierra, tomaron dirección hacia el norte, y desembarcaron en algún lugar de un archipiélago que se llama el de las Islas Primeras y Segundas, a lo largo del África Oriental y al norte de Sofala. Es decir, Sofala estaba aquí, al norte de Sofala, por aquí. La flota principal permaneció en el puerto de Sofala al menos 10 días, aquí en el puerto de Sofala, 10 días, donde ya Portugal tenía una estación estable, unas factorías estables. Ahí estuvieron recuperando los barcos. La expedición se dirigió hacia el norte, llegando hacia Kilva Kisibani, que lo he puesto por aquí, aquí, Kilva Kisibani, el 26 de mayo, donde Cabral, que iba a lo suyo, intentó hacer un negocio comercial con el rey local, pero fracasó. No se entendió con él. De aquí partieron hasta Malindi, de aquí de Kilva Kisibani, partieron hasta Malindi, aquí, donde desembarcaron el 2 de agosto. Cabral se reunió con el rey local,
estableció unas relaciones muy buenas de amistad, intercambio de presentes, y en Malinde se reclutaron pilotos para la última etapa, para esta travesía de Malindi a las costas de la India. Antes del destino final, que era Calicut, llegaron aquí. Llegaron a una isla muy próxima a la costa, que es Angeliba, la isla de Angeliba, aquí, donde se reponían del susto y del largo recorrido de haber pasado todo esto, y entonces ya de aquí de Angeliba ya iban al destino que cogieran en la costa occidental de la India. A ellos en concreto sabemos que tenían que llegar como destino a Calicut. Allí, en Angeliba, los barcos fueron otra vez calafateados, es decir, la madera estaba muy castigada por el contacto del agua y había que ponerlos el mayor posible en carena, es decir, sacarlos y volver a repintar, calafatear, con las sustancias que se estilaban entonces, principalmente la pez, que es una sustancia que sale de la destilación de la madera. Del olivo sale mucha la pez, pegajosa y altamente impermeable. El agua no la penetraba con pez. Y allí realizaron los últimos preparativos para reencontrarse con el gobernador de Calicut, que es aquí donde está equivocado y pone Calcuta, no, Calicut. Masacre en Calicut, madre mía, llegaron otra vez y a los palos. Allí habían estado y seguían muy metidos los comerciantes árabes con flotas, pero eran unas flotas de unos barcos destinados precisamente a la mercadería, mercantes. No estaban muy armados como los que llevaban los portugueses, que esa fue la diferencia de potencia, esa fue su superioridad, los cañones que portaban en sus barcos. La flota partió de Angeliba y llegó a Calicut el 13 de septiembre. Para los amantes de las fechas, no, pero bueno, vamos viendo cómo sucede el año 1500. Desde abril que se llega a Brasil, ya estamos en el 13 de diciembre. Perdón, de septiembre. Primero, Cabral, que habíamos quedado en que era un señor cortés, educado, propio para la diplomacia, pues tuvo muy buenas relaciones con el Samorín, que es como se llamaba allí al mandamás, al gobernador, y obtuvo autorización para instalar una factoría y un almacén en la ciudad-estado, en Calicut. Con esperanza de mejorar todavía más las relaciones, envía a petición del Samorín de Calicut, que tenía sus propias malentendidos y desavenencias con los estados autónomos limítrofes, viendo que era una potencia militar y todo esto. Cabral le dijo: mira, vete y asusta un poquito a este enemigo que tengo aquí, este que tengo aquí, etcétera. Asústales, mételes un poquito de miedo en el cuerpo. Pero mientras Cabral no estaba, que estaba por las inmediaciones imponiendo respeto, pues un ataque perpetrado por cerca de 300 hombres, muchos árabes musulmanes. Fíjate, aquí ya nos dice árabes musulmanes, bien dicho, adeptos a la religión de Mahoma, e indígenas hindúes, es decir, y nativos hindúes de la India, incluso, según algunos relatos, hasta militares incluso, es decir, que no fue una revuelta popular y comercial de los árabes, sino incluso militares, hicieron polvo, hicieron
un desaguisado total a las propiedades portuguesas que había dejado Cabral allí y a los barcos. A pesar de la defensa desesperada de los ballesteros, aquellos soldados que luchaban con ballesta, más de 50 portugueses fueron asesinados. Cosas de la época y de la guerra. Los defensores restantes se retiraron en los navíos, donde podían hacer como un castillo, y algunos incluso llegaron nadando, perseguidos por las hordas belicosas. Cuando volvió Cabral dijo, ¿pero qué ha pasado aquí? Creyendo que el ataque fue resultado de una incitación no autorizada por parte de los árabes celosos y envidiosos de del trato que había recibido Cabral, pues esperó, fíjate qué detalle, no quiso tomar medidas rápidamente y decir, por ellos vamos a... No, esperó 24 horas. Este concepto es súper moderno. No, 24 horas. Bueno, pues ya él tuvo esta diferencia para obtener una explicación del gobernante de Calicut, del Samorín, decirle que venga aquí el Samorín, o voy a entrevistar con el Samorín, que me dé sus explicaciones de cómo ha sucedido esto. Dice, pero el Samorín se retiró y no presentó ninguna excusa ni ninguna explicación. Entonces, ya Cabral dio salida a su indignación y atacaron todos los navíos que pillaron, que había allí, de navíos mercantes de los árabes anclados en el puerto. Mataron a más de 600 tripulantes de aquellos barcos. Y, por supuesto, les confiscaron el cargamento. Les cogieron el cargamento antes de incendiar los barcos. Ordenó también que sus navíos bombardeasen desde la nave con sus cañones Calicut, la ciudad de Calicut, durante un día entero, sin parar, cañonazos, en represalia por la violación del acuerdo. Habían firmado un acuerdo con ellos y ellos mismos lo habían violado. La masacre fue atribuida en parte, pues ¿a qué? Pues a la animosidad portuguesa en relación con los musulmanes, que ya venía de antiguo, perros gatos, resultante de siglos de conflictos, etc. Además, los portugueses estaban determinados, estaban decididos a dominar el comercio de las especias y no tenían la intención de permitir el florecimiento de la competencia. Es decir, aquí esto va a ser nuestro. Este comercio de las especies va a ser dirigido y, si podemos, incluso monopolizado por nosotros, no por los árabes. Y entonces ahí dijeron, como no vamos a ser nunca mayoría, porque vamos a ser pocos. Vamos a ser pocos, pero muy respetados. Y aquí, en este mundo, por desgracia, en que estamos, el respeto solo se obtiene por la fuerza. Y por eso se fueron implacables en sus respuestas militares. La carta de Manuel I. ¿Te he dicho yo que era Juan II? No. ¿Ves? Ahora viene la explicación. Manuel I. El que dio nombre al estilo manolino, luego del Renacimiento aquel florido, que hizo unas obras bellísimas en Portugal. Bueno, pues el Manuel I. Una carta que fue entregada del rey para el gobernante de Calicut, que fue entregada por Cabral, aunque había sido traducida por intérpretes árabes, que eran los únicos que conocían o tenían capacidad de trasladar el portugués, la lengua portuguesa, a la lengua india, en concreto de esta zona. Esa carta, el rey Manuel I le pedía que excluyera a los árabes, que eche a los árabes de sus tierras, que los excluya. O por lo menos, a lo mejor malintencionadamente los árabes tradujeron eso para hacer más la reacción de los árabes. Fíjate, dice que nos echen a nosotros. O sea, ni siquiera nos aceptan como competidores leales en el comercio. No.
directamente que nos echen. Dice, creyendo estos árabes o estos musulmanes que estaban a punto de perder sus oportunidades y sus medios de subsistencia que había mantenían durante siglos, pues habían intentado colocar al gobernante hindú en contra de los portugueses, al gobernador de Calicut en contra de los portugueses. Los árabes y los portugueses desconfiaban mutuamente, lo repite por enésima vez, los unos de los otros. En fin, me parece que el tiempo ya me ha debido pasar, pero queda todavía mucho y muy bonito e importante de este señor enorme, de 1,90 de estatura, cortés, elegante, descubridor de Brasil, Pedro Álvarez Cabral, que dejamos para el vídeo siguiente. Hasta luego, chicos.